ser guitarrista. ¡Hey! Hola amigos, bienvenidos a Aprendiendo a ser guitarrista un día más. Hoy vamos a hacer la explicación del vídeo de la semana pasada en el cual estábamos tocando unas bulerías de Jerez y te recuerdo que puedes comprar esa canción sin guitarra en nuestra página web. Hoy iré poniendo trozos del vídeo de la semana pasada y explicándolos más en detalle. Así que no dudes en aprenderle, como siempre decimos, ¡vamos a ello! Bueno, como ya hemos dicho, hoy vamos a explicar detenidamente, letra por letra, estas bulerías de la semana anterior. Así que vamos con la primera. Caminito verde, yo me encontré con tu persona, prima sin saber por qué. Yo me encontré con tu persona, prima sin saber por qué. Bueno, como habéis visto, es una bulería de Jerez y en este caso empieza en la segunda parte del compás para hacer en la última parte un cierre que es muy típico en estas bulerías de Jerez. Se suele utilizar de vez en cuando este tipo de cierres y hoy lo vamos a estudiar. La bulería hace dos partes, una que va en el re menor o este re menor, que es como un si, pero hace función de re menor, ¿no? Entonces vamos a ver cómo varía, ¿no? ¿Veis este ritmo? ¿Veis? Es muy típico. Ay, rimita de Jerez. Te repito toda esta parte. Rimita de Jerez. Ay, rimita de Jerez. No, 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 no. ¿Ves? Esta última parte, esta segunda parte de la letra, ya la hemos visto en otros vídeos y iba haciendo los bajos 3, 2, 1 en sexta cuerda en los números pares. Y le cerramos, ¿vale? Y ya la segunda parte, la segunda vez que repite la letra, es el cierre que os quería comentar. Entonces, aquí haría... ¿Veis? Entonces, esto es lento. ¿Veis? Estamos cerrando justo en el 10. Así cerramos con su letra, ¿no? Ay, primita de Jerez. Ay, primita de Jerez. O sea que es muy importante este segundo cierre cogerlo bien, ¿vale? Ahora vamos a por la segunda letra. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? Hasta la agüita que bebo, te la tengo que ver.
¿Veis? Esta segunda letra es similar a la primera, porque es una bulería de Jerez y la estoy acompañando de la misma forma, y cambia aquí algún toque de la primera. ¿Veis? Eso sería como darle en el 12 o en el 6 a contra después, o sea, damos golpe en el 12 o en el 6 y le metemos la contra. ¿Veis? Ahí iríamos a tiempo. Y ahora contra. ¿Veis? Voy a hacerlo más despacio. Ahí iríamos a tiempo como en la primera. Y ahora contratiempo. ¿Veis? Ya la segunda parte de esta, pues no hago nada diferente. Hago el típico cierre, ¿no? ¿Veis? Ese sí que es distinto. En vez de hacerlo todos a tiempo, 1, 2, 3, hago en este tercer golpe, hago 3 y, ¿vale? O sea, y el cierre que va muy pegado a ese contratiempo, ¿no? 2, 3 y... ¿Veis? 1, 2, 3. Vale, vamos a por la tercera letra. Un reloj de plata, de plata, de plata, de plata. Tengo un reloj de plata, de plata, de plata, de plata. Es que esa traza si no cabe, si bien me sabe el altar. Es que esa traza si no cabe, y si bien me sabe el altar. Bueno, ya esta tercera letra es un poco más larga y vamos a intentar explicarla porque hace unos acordes aquí, que es la séptima, ¿vale? Para ir al re menor, ¿vale? Tengo un reloj de plata, ¿ves? De plata, de plata, de plata. Aguantando. Vamos atacando ahí como al 6. ¿Veis? Un reloj de plata, de plata, de plata, de plata, que se atrasa si no viene, y si vienes adelante. O sea, estas últimas partes ya veis que todo el rato estoy haciendo siempre la misma jugada, ¿no? La primera vez hago como muy a tiempo y ya la segunda vez que se repite esto hago como en la anterior,
Y hago 1, 2, 3, ¡ey! ¿Veis? Pero lo importante es aquí aguantar en el La 7 este que hay aquí para hacer el Re menor, ¿vale? Tengo un reloj de plata, de plata. ¿Veis? Vamos aguantando. De plata. Y aquí vamos, mientras estamos en la séptima, vamos pegando golpes para no rellenar todo el rato con... sino para dejar al cante ahí que sea protagonista, porque es una parte bien delicada y bien bonita para el cante, ¿no? Y en el Re también, no hace falta ser un machacón haciendo estos acompañamientos, ¿no? Entonces, tengo un reloj de plata, de plata. ¿Veis? Tengo un reloj de plata, es pum pam pam. De plata, que se atrasa y no viene, y que se atrasa si no viene, si viene ya, ¿veis? Al final, pues lo importante es, pues en este tipo es aguantar en la séptima para ir al Re, porque lo demás es unos cierres que ahí podéis utilizar el que a vosotros os salga mejor, ¿no? Vamos a ver ahora la última parte de esta bulería. Bueno, esta última letra es una bulería para cerrar el cante y bien, lo interesante de aquí es que hago un par de golpes y vamos a ver, vamos a intentar meterlos al compás. ¿Veis? Pum pam pam y pum pam pam. Entonces eso es un 12 entre Jerez con mi borrachera y en Santiago puso de bandera, ¿vale? Pum pam pam. Entonces así lo voy resolviendo, ¿no? Entre Jerez con mi borrachera, Santiago puse bandera. ¿Veis? Ahora lo he hecho la primera parte. Luego cuando repite esto la canción, el cante, en la segunda parte yo hago pim pum pam, que esto sería 1, 2, 3, ¿vale? Entre Jerez con mi borrachera, ¿veis? 1, 2, 3. Entre Jerez con mi borrachera y en Santiago puse bandera. Entre Jerez con mi borrachera, Santiago puse bandera. ¿Veis? 1, 3, 2, 1, 2, 3, ¿no? O sea, 12, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3
esperamos al 6 para pegar golpes. 6, 10. ¿Vale? Con esto ya habríamos visto un poco qué he hecho en estas bulerías. Espero que haya quedado un poco más claro, porque la verdad es que tiene lo suyo. Así que hasta la semana que viene y muchas gracias a todos. Hey, si te ha gustado el vídeo, no dudes en dejar tu comentario y darnos un like. Aprendiendo a ser guitarrista.